Muy bien, vamos a continuar con Víctor Turner. Hemos estado discutiendo, pues, Víctor Turner, que es un antropólogo británico que prácticamente se encuentra entre lo estructural y lo interpretativo. Estábamos discutiendo precisamente la teoría del ritual, que es el fuerte de Turner, ¿verdad? La teoría del ritual. Y entonces Turner habla de tres propiedades de los símbolos rituales. Y se está refiriendo a los símbolos dominantes. Recordemos que Turner hace una diferencia entre símbolos dominantes y símbolos instrumentales. Los símbolos dominantes un momento. Sí, símbolos dominantes y símbolos instrumentales. Los símbolos dominantes son los símbolos más antiguos, ¿verdad? Los más ancianos, les dice Turner, los símbolos más antiguos, cuyo contenido no se limitan a los propósitos de un ritual determinado. O sea, el símbolo dominante no se define por un ritual determinado, sino que es un símbolo que desarrolla un contenido que es trascendente para el sistema cultural y social en su conjunto, ¿verdad? Es un símbolo que da el enlace, dice Turner, entre la estructura y el sistema cultural y la estructura y el sistema social. En ese sentido, es un símbolo que trasciende, ¿verdad? Que trasciende el ritual. Decíamos que en el caso de la Semana Santa teníamos tres símbolos dominantes. Estamos hablando de la Semana Santa de Joya de Serén, del cantón Joya de Serén. Teníamos tres símbolos dominantes: el símbolo de Jesús del Vía Crucis, el símbolo de la Virgen de los Dolores y el símbolo de la Santa Cruz. Entonces, estos tres símbolos son símbolos cuyos contenidos van más allá de los fines de un ritual determinado. Las propiedades de los símbolos dominantes, bueno, el símbolo dominante es dominante porque proporciona el contenido de la ceremonia en su conjunto, ¿verdad? Es dominante porque es un símbolo que está dando el sentido del ritual en su conjunto. Mientras que los símbolos instrumentales se definen en función del ritual específico que se está estudiando. En el caso de los símbolos dominantes, Turner pone tres características, tres propiedades más bien. Uno, condensación. Muchas cosas y acciones son representadas en una sola formación. Es decir, un símbolo dominante normalmente agrupa muchos contenidos, ¿verdad? Agrupa diversos contenidos y a través de un significante determinado transmite esos diversos contenidos. Pero también el símbolo dominante tiene la característica de que incorpora muchos medios para transmitir un contenido determinado, ¿verdad? Muchos medios se agrupan para transmitir un contenido determinado. Se me viene a la mente, por ejemplo, la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán, en honor a Santo Domingo de Guzmán, efectivamente, y en la fiesta patronal obviamente se desarrollan diversas actividades. Una de ellas es la procesión.
en donde al principio, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, al principio va el pito y el tambor con los historiantes, la danza de moros y cristianos, que encabeza pues la procesión. Luego encontramos el grupo de cuerdas, que también va tocando algunas canciones, y finalmente la banda de la Policía Nacional. Todo esto pues da un sentido de festividad, un sentido de glorificación. Acordémonos que el santo patrón es ante todo lo que da, es un sentido de glorificación dentro del municipio que le corresponde. Pero en la procesión no solo va la música, ya dijimos que va el pito y el tambor, el grupo de cuerdas y la banda de la Policía Nacional, sino que también se revientan cohetes, se van reventando cohetes, ¿verdad? Se hacen cánticos, y todo esto pues nos da el sentido de glorificación del santo patrón, ¿verdad? El santo patrón se corona, como su propio nombre lo dice, como el patrono del municipio. Entonces, hay diversos medios a través de los cuales se crea y se recrea un contenido cultural determinado. Bien. En la otra característica, la otra propiedad, más bien, que Turner nos pone es unificación de significata dispares, interconexos porque poseen en común cualidades análogas o porque están asociadas de hecho o en el pensamiento. Estas cualidades o esos vínculos de asociación pueden en sí mismos ser triviales o estar distribuidos al azar o muy ampliamente, distribuidos muy ampliamente por un ancho abanico de fenómenos. Su misma generalidad les permite vincular las ideas más diversas. Efectivamente, hay símbolos que, ya lo habíamos dicho, agrupan diversos contenidos, y estos contenidos se realizan en contextos diferentes, ¿verdad? Se me viene a la mente la Santa Cruz, el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz es un símbolo de sacrificio, de dolor y sufrimiento. Jesucristo muere en la cruz, pero también es un símbolo de renovación. Jesucristo resucita con un estandarte que lleva una cruz dorada, ¿verdad? Y el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, la cruz es realmente un símbolo de renovación de la naturaleza y, por tanto, de renovación de la sociedad. Pero también en el Domingo de Ramos, en Joya de Serén, ahora ya hablamos de Joya de Serén, en el Domingo de Ramos, la procesión lleva una cruz que va cubierta por un papel verde. El verde es un símbolo de esperanza, y en este caso la cruz es un símbolo de esperanza también. Y el Día de los Difuntos, ¿verdad? Algo que yo pude observar también en Joya de Serén, el Día de los Difuntos, todos los altares tienen una cruz. El altar puede estar más elaborado o menos elaborado, pero todos los altares tienen una cruz, ¿verdad? Y se adora, se reza ante la cruz. La cruz en ese sentido se constituye en una puerta que establece el vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y
Finalmente, en la Semana Santa de San Juan a Huacatlán, yo trabajé en San Juan a Huacatlán, Sierra Norte de Puebla, en México, ¿verdad? No la ciudad de Puebla, sino que la Sierra Norte de Puebla. Básicamente, San Juan a Huacatlán es un municipio en donde en la cabecera municipal habita la población mestiza dominante, y en las rancherías o cantones, diríamos aquí, habita la población indígena de origen náhuatl. Bueno, el domingo de resurrección, el último día de la Semana Santa, el mayordomo de la Santa Cruz, que es el mayordomo indígena de la Santa Cruz, de la ranchería de Analco, va con la Santa Cruz a la ranchería y ahí realiza una ceremonia que es una ceremonia propiamente indígena. A esa ceremonia no asiste el sacerdote, ni tampoco asiste los ladinos, tampoco asisten los mestizos, perdón. En México se les dice mestizo. Aquí a los mestizos que viven en las localidades en donde habita la población indígena se les dice ladinos. En México no, se les dice mestizos. Bien, a esta ceremonia no asisten los mestizos, ni el sacerdote de los mestizos. Ahí en la Santa Cruz lo que está desarrollando es el sentido de autonomía étnica y comunitaria. La cruz es un símbolo de autonomía étnica y comunitaria en la Semana Santa de San Juan a Huacatlán. Entonces, la cruz adquiere diversos significados y estos significados se van realizando en diversos contextos. Bien, y la tercera propiedad que establece Víctor Turner es la polaridad de sentidos. En un polo se encuentra un agregado de significata que se refiere a componentes de orden moral y social, a principios de la organización social. En el otro polo, los significatas son fenómenos y procesos naturales y fisiológicos. El contenido está estrechamente relacionado con la forma externa del símbolo. Entonces tenemos un primer polo que Víctor Turner denomina polo ideológico, de normas y valores, y un segundo polo sensorial, que en términos de Turner provocan sentimientos y deseos, es decir, emociones, ¿verdad? Todos los símbolos realmente tienen esta polaridad. Por una parte, la parte sensorial, lo que captamos a través directamente de nuestros sentidos cuando observamos el símbolo, ¿verdad? O cuando lo asimilamos a través de los sentidos. Y en este sentido, ya este nivel sensorial da un primer contenido del símbolo. Y por otra parte están los valores y el polo de valores y normas sociales que crea y recrea el símbolo. Si pensamos, por ejemplo, en la Semana Santa, ya que estamos hablando bastante de la Semana Santa, los Cristos ensangrentados nos dan un sentido de sacrificio. Los Cristos ensangrentados nos dan un sentido de sacrificio. Y de repente estos Cristos ensangrentados llegan a ser hasta groseros, ¿verdad? Pero estos Cristos ensangrentados están reproduciendo determinados valores y normas sociales, en este caso principalmente el valor del sacrificio, ¿verdad? A través del cual se ennoblece el polo sensorial. El polo sensorial es ennoblecido por los valores que transmite el símbolo. Los significados sensoriales, nos dice Turner, son groseros, no toman en cuenta los detalles ni las cualidades de los sentimientos, además son abiertamente fisiológicos,
representan aspectos de la experiencia universal Nembú. Aquí se está refiriendo pues a los Nembú de África. En ambos polos de sentido se apiñan significata dispares y contradictorios. Significata dispares y contradictorios. Esto es interesante porque para Turner la estructura y el sistema de valores y normas sociales no es un sistema armónico, no es un sistema en armonía, más bien es un sistema contradictorio, ¿verdad? Un sistema que reproduce valores que pueden ser en sí mismos contradictorios. Bien, Sapir distingue dos clases de símbolos. Símbolos referenciales se forman a través de una elaboración formal en el dominio de lo consciente, lengua oral, escritura, banderas nacionales, señales de banderas, símbolos convenidos como artificios económicos con fines de referencia. Es predominantemente cognitivo y se refiere a hechos conocidos. Y dos, los símbolos de condensación, símbolos rituales, lo que son propiamente los símbolos rituales, los símbolos de condensación, que son propiamente los símbolos rituales, de acuerdo con Sapir, formas sumamente condensadas de comportamiento humano sustitutivo para la expresión directa que permite la fácil liberación de la tensión emocional en forma consciente o inconsciente. Está saturado de cualidades emocionales, hunde sus raíces en lo inconsciente e impregna con su cualidad emocional tipos de conducta aparentemente muy alejadas del sentido original del símbolo. De acuerdo con Sapir, se pueden subrayar 4 atributos: condensación de muchos significados en una forma única, es decir, en un significante único; economía de referencia; predominio de la cualidad emocional; vínculos de asociación con regiones de lo inconsciente. Bueno, aquí hay varios elementos que creo que hay que discutir. En primer lugar, recordar el concepto de símbolo que nosotros hemos estado manejando, ¿verdad? Símbolo o signo, símbolo que es el signo propiamente convencional, de acuerdo con Umberto Eco. Símbolo o signo está compuesto por un significado, lo que es representado el contenido, y un significante, lo que representa el soporte material. Y tiene también un referente interpretado. Este es un aporte de Umberto Eco, que hay que tomarlo en cuenta. Tiene un referente interpretado, es decir, proporciona una imagen. O sea que de acuerdo con Umberto Eco, todos los símbolos tienen un referente. El concepto de símbolos referenciales, no sé hasta dónde es correcto seguirlo manejando, porque todos los símbolos tienen un referente. Lo que pasa es de que el referente es un referente interpretado. Posiblemente Sapir se refería a símbolos referenciales, aquellos que derivan directamente de un referente concreto, ¿verdad? Aquellos que emanan directamente de un referente concreto, pero aún así ese referente es interpretado. Por ejemplo, las nubes negras representan tormenta. Bueno, sí, las nubes negras representan tormenta, pero en una cultura determinada, las nubes negras pueden representar la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, el referente en realidad es un referente interpretado, aun y cuando
el referente sea muy evidente, ese referente siempre es interpretado en el marco de un sistema cultural, ¿verdad? En el marco de una cultura determinada. Entonces, yo realmente desecharía este concepto de símbolo referencial, porque diría, todos los símbolos tienen un referente que es un referente interpretado. Bien. En cuanto a los símbolos de condensación, bueno, los símbolos condensan diversos significados. Más bien diríamos que los símbolos son polisémicos, que los símbolos son polisémicos, es decir, que tienen diversos significados en sí mismos. Pero Turner quizás aquí le está poniendo especial énfasis al aspecto emocional. A mí me parece que los símbolos tienen los dos niveles, el nivel cognitivo, que en realidad lo desarrolla Lévi-Strauss, y el nivel emocional. Ambos niveles son importantes, ¿verdad? Creo que es un error desechar el nivel cognitivo e irse totalmente hacia el nivel emocional, ¿verdad? Los símbolos proporcionan significados y, por supuesto, también proporcionan emociones. La economía de referencia, sí, creo que es interesante este aspecto, es decir, los símbolos tienden a ser sencillos, simples, con el objeto de que le llegue a todo mundo, ¿verdad? Que todo mundo pueda tomar el símbolo, pueda entenderlo sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, la bandera de El Salvador, azul, blanco, azul. Nosotros la podemos ver desde lejos, azul, blanco, azul, ¿verdad? Y efectivamente eso nos va a dar el sentido de la patria. El concepto de patria, pues al final es un concepto abstracto. La bandera, que es una tela pintada, ¿verdad? En el caso de El Salvador, con dos colores en realidad, azul, blanco, azul, pues nos da el sentido de patria sin que hagamos gran esfuerzo intelectual para entender su significado. Y es más, es un símbolo que lo podemos ver desde lejos y decimos efectivamente, ahí se está representando a El Salvador, ¿verdad? Vínculo de asociación con regiones de lo inconsciente, ya lo hemos establecido, lo voy a seguir insistiendo, porque creo que sí es importante. Acá. Lo voy a seguir insistiendo. El inconsciente básicamente tiene que ver con relaciones de asociación y oposición al estilo 11001001. El consciente, que es el discurso y la acción explícitas, y el preconsciente, que tiene que ver con la estructura o sistema de valores y normas sociales. En este sentido, los vínculos más serían con el preconsciente y con el inconsciente, con ambos, ¿no? Por supuesto que hay vínculos con el inconsciente, pero también con el preconsciente, un nivel intermedio que muchas veces no es tomado en cuenta. Sigmund Freud sí lo tomó en cuenta, pero ya los analistas más, que trabajan en el tema del simbolismo más contemporáneos, no lo toman muy en serio. Bien. Los símbolos rituales son a un mismo tiempo símbolos referenciales y de condensación, dice Turner, aunque cada uno es multireferencial más que unirreferencial. Más bien diríamos es polisémico, ¿verdad? Más bien la palabra es polisémico, es decir, tienen diversos significados.
Su cualidad esencial consiste en su yuxtaposición de lo groseramente físico con lo estructuralmente normativo, de lo orgánico con lo social. Estos símbolos son coincidencia de cualidades opuestas, uniones de lo alto y lo bajo. Tal yuxtaposición o interpenetración de opuestos guarda conexión con su función social. El ritual es un mecanismo que convierte lo obligatorio en deseable. Fíjense esta frase, qué interesante. El ritual es un mecanismo que convierte lo obligatorio en deseable. El fastidio de la represión se vuelve una virtud, ¿verdad? Es decir, nos sacrificamos por los demás, y esto es una virtud, cuando en realidad es algo que se nos impone desde la sociedad. Pone a las normas éticas y jurídicas en estrecho contacto con fuertes estímulos emocionales. Se efectúa un intercambio de cualidades entre sus dos polos de sentido. Las normas y los valores se cargan de emoción, mientras que las emociones básicas y groseras se ennoblecen a través de su contacto con los valores. O sea que el polo sensorial, sobre todo, nos da ese nivel de carácter emocional, mientras que el polo de valores y normas sociales más nos da un nivel de carácter cognitivo. Por tanto, el fastidio de la represión moral se convierte en el amor a la virtud. Luego vuelve a definir los conceptos de símbolo dominante y símbolos instrumentales. Símbolos dominantes una vez presiden toda la ceremonia, otras solo fases particulares. Tales símbolos poseen considerable autonomía con respecto a las fases de los rituales en que aparecen. Son puntos relativamente fijos tanto en la estructura cultural como en la social, y de hecho constituyen puntos de unión entre ambas estructuras, ¿verdad? Es decir, los símbolos dominantes tienen contenidos que van más allá del ritual en los que aparecen. Jesús del Vía Crucis es el Jesús que se sacrifica, que vierte su sangre por su pueblo, y esto tiene efectos en la cultura mesoamericana que va más allá del ritual de Semana Santa. El mismo Víctor Turner trabaja el caso de los movimientos de Hidalgo y Morelos en México en la época de la independencia, en donde tanto Hidalgo como Morelos básicamente realizan el símbolo de Jesucristo, ¿verdad? El Jesucristo del Vía Crucis. Son líderes populares que son traicionados y finalmente asesinados. Muchos de nuestros, también de los líderes revolucionarios de acá de El Salvador, sufren el mismo destino, ¿verdad? Son líderes populares que son traicionados y finalmente asesinados. Entonces, el contenido del símbolo de Jesucristo va más allá del ritual en el cual se realiza. Y bueno, y el sacrificio en realidad está en la vida diaria, cotidiana de los mesoamericanos, ¿verdad? El sacrificio básicamente es soportar las condiciones por duras que éstas sean. Y esto tiene que ver con la vida social cotidiana de los salvadoreños, los guatemaltecos y los mexicanos. Entonces, en ese sentido, el símbolo posee un nivel de autonomía que va más allá del ritual en el que aparece. Pero entonces Turner nos dice que todos los rituales tienen diversas fases. Todos los rituales tienen diversas fases.
Y los símbolos dominantes unas veces presiden el ritual en su conjunto, otras veces una fase determinada del ritual. El ritual podemos representarlo de esta forma, es decir, estamos en la vida cotidiana, se comienza la realización del ritual, ahí hay una ruptura, entramos a un tiempo y un espacio especiales, sagrados, en el caso de los rituales religiosos o especiales, y luego nos reintegramos a la vida social cotidiana. Todos los rituales realizan esta dinámica. Todo ritual presenta un nivel de ruptura y separación de la vida social cotidiana. Vuelvo a insistir, entramos a un tiempo y espacio especiales que puede ser pensado como una fase nuclear o liminar. Liminar viene del latín, de limen. Limen es lo que está entre lo uno y lo otro. En este caso, lo que está entre la vida social cotidiana antes del ritual y lo que está en la vida social cotidiana después del ritual. Y luego la fase de reintegración a la vida social cotidiana. Este esquema fue el esquema que formuló Arnold van Gennep a principios del siglo XX para el estudio de los rituales de paso. Rituales de paso porque daban el paso de una condición sociocultural a otra de calidad diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el bautizo. El bautizo, el niño pasa del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Los rituales de pubertad, en donde las niñas pasan de ser niñas a ser señoritas listas para el matrimonio. O el matrimonio mismo, que pasamos de ser hombres y mujeres independientes a ser hombres y mujeres casados, ¿verdad? O también se ha estudiado la toma de posesión de autoridades políticas y religiosas, en donde se pasa de ser un ciudadano común y corriente a ser presidente de la República o diputado o alcalde, ¿verdad? O un sacerdote común y corriente a ser obispo o a ser papa. Todos estos casos estamos hablando de rituales de paso, rituales que dan el paso de una condición sociocultural determinada a otra de calidad diferente. Pero en realidad este esquema que fue elaborado para los rituales de pasaje podemos observarlo en todos los rituales. Es aplicable a todos los rituales. No solo a los rituales de paso, también a los rituales comunitarios, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en la Semana Santa nuevamente. En la Semana Santa, en realidad, tenemos dos rupturas. Una primera ruptura se lleva a cabo el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza se anuncia el inicio de la Semana Santa. Y entonces se abre una fase preparativa, es decir, una fase en la cual los fieles se preparan para la Semana Mayor. Y consiste básicamente en realizar vía cruces en chiquito. Se realizan vía cruces en chiquito. Bien, incluso en algunos lugares hay un día que es importante, digamos, en esta fase preparativa. Luego viene la Semana Mayor, otra ruptura. La ruptura se da con el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos se anuncia el inicio de la Semana Mayor. Y
por ejemplo, en Joya de Serén, este domingo de Ramos, sale la procesión con una cruz, más o menos de un metro y medio, ¿verdad?, de alto, cubierta con papel verde. El verde, vuelvo a insistir, es un símbolo de esperanza. En San Juan Ahuacatlán, más bien es Jesús en el burrito, que es recibido con palmas, es acompañado pues por los feligreses con palmas. Palmas que son bendecidas por el sacerdote, también en Joya de Serén llevan las palmas. Por ello en San Juan Ahuacatlán se le dice el Señor Palmas, es el Señor Palmas, ¿verdad? Esto abre la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana Santa propiamente dicha. En algunos lugares, el miércoles se realizan algunas actividades. En Joya de Serén realmente no se realizó nada hasta el Jueves Santo. El Jueves Santo, que es el lavado de los pies, ¿verdad? Un ritual que da en un sentido de solidaridad y ayuda mutua bastante fuerte, el lavado de los pies. Y de allí el Viernes Santo, que es el Vía Crucis y el Santo Entierro, que son actividades rituales muy trascendentes, y de ahí saco yo los símbolos dominantes de la Semana Santa de Joya de Serén. Jesús del Vía Crucis, que da un sentido de sacrificio, Virgen de los Dolores, que es la aceptación resignada del sacrificio, y la cruz que está prácticamente en todos los altares, y que el altar puede ser muy modesto, muy humilde, pero lo que no puede faltar es la cruz, ¿verdad? Lo que no puede faltar es la cruz. Entonces, y la cruz, digamos, cubierta de verde, que esa es el símbolo dominante de una fase en particular, que es la del Domingo de Ramos. Bien. Y luego, pues, obviamente, la fase de reintegración, que es el Domingo de Resurrección. En realidad, desde el punto de vista popular, el significado más importante de la Semana Santa es el significado del sacrificio, el hecho de que Jesucristo derrama su sangre por los demás, y por eso el Viernes Santo es el día clave, el Vía Crucis y el Santo Entierro. Ya el Sábado de Gloria, por supuesto que también se celebra, sobre todo en la cabecera municipal, en San Juan Opico, ¿verdad? Y finalmente el Domingo de Resurrección. Pero bueno, en San Juan Opico se hace una misa a las 5 de la mañana, y luego Joya de Serén cerró con una misa a las 5 de la tarde. Pero la verdad es que para la gente el día central es el Viernes Santo, es el sacrificio de Jesucristo, y ya luego pues muchos van a la playa o a otras actividades, porque ya el elemento, digamos, nuclear, liminar del ritual pasó, ¿verdad? Ya el elemento, el momento nuclear liminar pasó. Es decir, si bien a partir de la ruptura se abre una fase nuclear liminar, también hay un momento que es propiamente liminar, que en el caso de la Semana Santa de Joya de Serén, yo diría el Vía Crucis y el Santo Entierro, ¿verdad? El Santo Entierro, que también es de gran trascendencia. Entonces, el ritual tiene diversas fases. Hay símbolos, obviamente los símbolos dominantes de la fase nuclear dan el sentido, el significado de todo el ritual, pero también hay símbolos dominantes que corresponden a una fase en particular, son trascendentes para esa fase.
Domingo de Ramos tiene su propio símbolo dominante. Bien. Sí, los símbolos instrumentales, nos dice Turner, hay que contemplarlos en términos del sistema total de símbolos que constituye un ritual dado. Cada tipo de ritual tiene su propia manera de relacionar símbolos, manera que depende de los propósitos ostensibles de ese ritual. Estos símbolos pueden ser considerados como medios para la consecución de los fines del ritual. Es decir, son símbolos que que se deben de interpretar en el marco de ese ritual determinado, a diferencia de los símbolos dominantes que van más allá del ritual específico en el cual aparecen. Las interpretaciones ideológicas subrayan los aspectos armoniosos y cohesivos de las relaciones sociales. El idioma exegético pretende que las personas y los grupos actúan siempre de acuerdo a las normas ideales de la sociedad. En otro capítulo, Víctor Turner nos hace ver de que la interpretación del símbolo tiene tres niveles. El nivel exegético, es decir, lo que la gente dice del símbolo, y aquí se refiere tanto a los especialistas rituales como a los feligreses, a lo que la gente dice del símbolo. El nivel operacional, que es lo que se hace con el símbolo, y el nivel posicional, que es la interpretación del antropólogo, ¿verdad? Es decir, son tres niveles: lo que la gente dice, lo que se hace con el símbolo y la interpretación del antropólogo. Nuevamente, insisto, no nos podemos quedar en lo que la gente dice, en este caso del símbolo, porque entonces nos quedamos en un nivel puramente apariencial. Tenemos que ir más allá. En este caso, y ese ir más allá tiene que ser a través de la interpretación del antropólogo, en donde se echa mano no solo de lo que se dice, sino que también de lo que se hace con el símbolo. En este caso, en el Jesús del Vía Crucis, bueno, tomo esta idea de Ronald Grimes, discípulo de Víctor Turner, de trabajar con tipos de conciencia. En el caso del Jesús del Vía Crucis, estamos hablando de una alianza de la conciencia eclesiástica con la conciencia popular, que nos da el sentido del héroe mártir, y este héroe mártir nos remite a la unidad comunitaria, porque es un héroe que se sacrifica por todos y todas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando del héroe mártir. Pero en la parte de abajo, acá, como estoy tocando con mi cursor, en la parte de abajo, que es propiamente una construcción de la conciencia popular, es lo que se hace con el símbolo. ¿Y qué se hace con el símbolo? Bueno, el Vía Crucis recorre las principales calles del caserío central de Joya de Serén. El Vía Crucis recorre las principales calles del caserío central de Joya de Serén. Y en el caserío central de Joya de Serén es donde encontramos el poder económico, porque están las familias económicamente más poderosas del cantón, el poder político, porque también están las familias que más influyen en la contienda política, y el poder religioso, porque ahí es donde se encuentra la ermita, la pequeña iglesita, la única que hay en todo el cantón. Entonces,
¿Qué está sucediendo con lo que se hace con el símbolo que recorre las principales calles del caserío central de Joya de Serén? Bueno, nos está dando una topografía político-sagrada, ¿verdad?, en que reafirma la supremacía del centro sobre la periferia, es decir, nos está estableciendo una relación de poder, de supremacía del centro sobre la periferia, y esto nos da la unidad comunitaria, es decir, a pesar pues de que existen diferencias, existen jerarquías y existe un poder social establecido, hay unidad comunitaria, ¿verdad? Esta supremacía del centro sobre la periferia es un modelo que nos viene desde la época prehispánica, también está presente en la colonia y sigue estando presente en la sociedad contemporánea, sobre todo en los municipios y en las comunidades rurales y los municipios semirurales. Quizás ya en San Salvador ya no, ¿verdad? Pero sí en San Salvador ya no, definitivamente, pero sí en los municipios semirurales y en las comunidades rurales. El otro que establecíamos, como lo dijimos en la sesión pasada, lo vuelvo a establecer, la estatua de San José, ¿verdad?, que es una alianza de la Iglesia con la conciencia comunitaria, en donde por su exégesis nos da la autoridad paterna, unidad familiar, unidad comunitaria, y por lo que se hace con el símbolo, más bien un sentido de glorificación, la supremacía del centro sobre la periferia, supremacía de la Iglesia Católica sobre las protestantes, sobre todo sobre las evangélicas y pentecostales, y la protección mística al cantón. Bien. Y por acá también estaba la cruz del Villa Crucis, que es un símbolo propiamente popular, ¿verdad? Un símbolo de la conciencia popular que nos da el sentido de sacrificio, la unidad familiar, porque los altares se ponen precisamente en las casas, ¿verdad?, en las puertas de las casas, las estaciones, teóricamente 15 estaciones, pero más de 15 porque las familias pedían realmente tener una estación. Y esto nos da la unidad familiar y la unidad comunitaria. Bien. Víctor Turner establece las competencias de explicación. Nos dicen los psicoanalistas, para los psicoanalistas las interpretaciones indígenas son consideradas irrelevantes, mientras que para los antropólogos solo consideran relevantes las interpretaciones indígenas. Ambos pecan de unilateralidad. Y él tiene razón, es decir, uno de los problemas de la antropología, sobre todo con la influencia que ahora tiene del culturalismo estadounidense, es el hecho de que sobredimensionamos el punto de vista del nativo. Sobredimensionamos el punto de vista del nativo
Y en este sentido, tal pareciera que el antropólogo no está haciendo más que reproducir lo que el sujeto social dice. Yo diría con Víctor Turner que hay que ser críticos, no solo con los autores, también con los sujetos sociales. Hay que ser críticos con los sujetos sociales. Y en ese sentido, no quedarnos nada más en lo que los sujetos sociales dicen. Como han visto, tanto el símbolo de Jesús del Vía Crucis como de San José, el santo patrón de Joya de Serén, en ambos casos tenemos un nivel exegético de lo que se dice del símbolo, lo que el especialista ritual y el feligret dice del símbolo, pero otro nivel de lo que se hace con el símbolo que en realidad da una interpretación distinta, porque cuando ya analizamos lo que se hace con el símbolo, en realidad tiene que ver con la estructura de poder del cantón, ¿verdad? Con la estructura de poder del cantón. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. El símbolo ritual, como el onírico, dice Turner, es una formación del compromiso entre dos tendencias básicamente opuestas. Es un compromiso entre la necesidad de control social y ciertos impulsos humanos, innatos y universales, de cuya completa gratificación se seguiría la ruptura de ese control. Los símbolos rituales se refieren a lo que es normativo, general y característico de los individuos únicos. Son medios groseros de manejar la realidad social y natural. En realidad, Turner está estableciendo una dicotomía o una oposición entre lo social y lo individual, ¿verdad? Entre lo social y lo individual. Lo social es lo normal. La sociedad quiere normar, quiere controlar el comportamiento humano. Pero el individuo, de acuerdo con Turner, tiene determinados impulsos que desequilibran la sociedad. El individuo lo que quiere es satisfacer sus necesidades y sus placeres individuales, ¿verdad? El individuo quiere satisfacer sus necesidades y placeres individuales, ¿verdad? El placer de comer bien, el confort, el placer sexual, etc. Entonces, Turner lo que dice es que hay una contradicción entre lo normado y lo no normado. Lo normado está en la sociedad quiere normar el comportamiento humano, porque si no, no se puede vivir en sociedad, tiene que normar. Pero el individuo quiere simplemente satisfacer sus necesidades y sus placeres individuales. Y eso entra en contradicción. Luego, Turner nos habla de la interpretación de las emociones observadas. Las emociones se representan y evocan en estrecha relación con los símbolos dominantes de la cohesión y continuidad. Sin embargo, como con frecuencia están asociadas con la mímesis del conflicto interpersonal e intergrupal, a esas emociones y a esos actos de conducta no se les da entrada entre los sentidos oficiales, verbales atribuidos a los símbolos dominantes. Parecería que en ciertas ocasiones públicas claramente definidas rigiera una norma contra la explicación verbal de conflictos de algún modo relacionados con los principios y reglas que se dramatizan. O sea que para Turner los rituales y los símbolos rituales intentan ocultar los conflictos que existen en la sociedad, ¿verdad? Lo que se intenta es ocultar el conflicto que existe en la sociedad. Y entonces, pero Turner lo que dice es de que siempre el conflicto encuentra
cómo colarse y cómo manifestar el descontento. Bueno, se me viene a la mente el excelente trabajo que ha hecho la maestra Laura Castro Rivera sobre Monseñor Romero. Ella pues ha hecho ver de que en realidad en el caso de Monseñor Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador existen dos interpretaciones. En la parte de arriba de la catedral, que es la que rige la Iglesia Católica oficial, a Monseñor Romero se le intenta dar una interpretación de carácter espiritualista, ¿verdad? Una interpretación de carácter espiritualista, opacando, ocultando los conflictos sociales de los cuales incluso emana el mismo símbolo de Monseñor Romero, porque Monseñor Romero era un sacerdote muy comprometido con las causas sociales, ¿verdad? Y que estaba en medio del conflicto que se estaba desarrollando en El Salvador. Entonces, en la iglesia oficial ahora trata de ocultar eso y trata de darle a Monseñor Romero un sentido más bien espiritualista. Mientras que en la cripta, por lo menos en el tiempo en que ella realizó la investigación, en la cripta, pues se organiza un grupo que precisamente resalta el contenido político del símbolo de Monseñor Romero. Resalta los conflictos sociales y el compromiso que Romero tenía con los menos favorecidos. Entonces, en ese sentido, pues me parece interesante a propósito de lo que está diciendo Víctor Turner. Es decir, el discurso exegético tiende a ocultar los conflictos, mientras que el conflicto siempre encuentra huecos, siempre encuentra espacios en donde poderse manifestar. Bueno, y precisamente sobre eso habla Turner, la supresión situacional del conflicto en la interpretación, lo mismo como pues realmente el ritual y los símbolos rituales tienden a ocultar el conflicto, ¿verdad? Tiende a ocultar el conflicto. Bien, Turner resalta nuevamente, vamos a volver a poner esta gráfica. El tema del campo y cómo el campo, pues en realidad el ritual se lleva a cabo en el marco de un campo, ya religioso o político, dependiendo del tipo de rituales que estemos trabajando. Mi persona ha favorecido mucho el estudio de los rituales políticos, sobre todo los rituales de la memoria, ¿verdad? Entonces, y cómo este campo, pues, es parte de la dinámica de la sociedad en su conjunto. Y entonces nos dice Turner, los rituales son fases de amplios procesos sociales cuyo alcance y complejidad son más o menos proporcionales al tamaño y al grado de diferenciación de los grupos en los que se presentan. Entonces, esta conclusión prácticamente lo que nos dicen, los rituales no están disociados
de la dinámica social y cultural de la sociedad en la que se llevan a cabo, sino que más bien están directamente integrados. Por eso es que yo insisto que hay que partir del sistema social en el cual se lleva a cabo, que puede ser el de un municipio, pues bueno, si estamos hablando, digamos, como en el caso de la maestra Laura Castro, que trabaja el símbolo de Monseñor Romero en el centro de San Salvador, bueno, entonces allí más bien habría que tomar en cuenta el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Como sistema social. Y luego, bueno, el municipio y como microregión, digamos, el área metropolitana de San Salvador. Y bueno, y tomar en cuenta también que este municipio y esta microrregión están enganchados con el sistema nacional y con el sistema social nacional y con la sociedad global, ¿verdad? Y eso prácticamente para todos las comunidades rurales, los municipios en donde estemos trabajando el tema del ritual, y luego el campo, que puede ser un campo religioso o un campo político, dependiendo de lo que trabajemos, o también han habido investigaciones en el tema de la educación, el campo de la educación también puede ser, ¿verdad? El campo religioso, que crea un campo del ritual religioso, y esto tanto el campo religioso como el campo del ritual religioso se actualizan y finalmente se lleva a cabo la realización del ritual. Es un campo de poderes que al llevarse a cabo el ritual se constituye en un campo de fuerzas. Bien, hasta acá Víctor Turner, y pues un placer haber estado con ustedes.